Bueno, hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas del aldosteronismo, que también se conoce como hiperaldosteronismo o en algunos casos como síndrome de Cohn. Listo. Entonces, para poder hablar de todas las manifestaciones clínicas, es importante que volvamos a lo básico y hagamos un pequeño resumen sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Listo. ¿Cómo funciona este sistema? Entonces, lo importante es entender para qué sirve el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Para controlar la presión arterial y dos iones muy importantes que son el ion sodio y el ion potasio. Listo. Entonces, lo primero, vamos a ver que hay unos estímulos que permiten la liberación de renina. ¿De dónde se libera la renina? Desde el riñón. Listo. Desde el riñón se libera la renina. ¿Y qué es la renina? Es una enzima. ¿Dónde va a actuar? En el angiotensinógeno. ¿Qué es el angiotensinógeno? Es una proteína que se libera del hígado. Listo. Entonces, una vez que el hígado libera el angiotensinógeno a la circulación, a la sangre, la renina, que es una enzima que va por la sangre, permite convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Lo parte. Hay una fragmentación proteolítica y es simplemente que se parte la proteína. Se vuelve mucho más pequeña. Miren que tenía 453 aminoácidos y queda solamente con 10 aminoácidos. Listo. Hay estímulos, por ejemplo los glucocorticoides como el cortisol o los glucocorticoides exógenos, que estimulan la síntesis y la secreción del angiotensinógeno. Listo. Entonces, una vez que yo tenga la angiotensina 1, esta se va a transformar en angiotensina 2, que ya no tiene 10 aminoácidos, sino 8 aminoácidos. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a convertir de angiotensina 1 a angiotensina 2? La enzima convertidora de angiotensina, se llama así, o también llamada ECA, ECA, enzima convertidora de angiotensina. ¿Dónde va a estar ella? Ella está en las membranas celulares de las células endoteliales de los capilares del pulmón. Listo. Entonces, ¿dónde está la ECA? En el pulmón. Listo. En las membranas celulares de las células endoteliales de los capilares del pulmón, principalmente. Así transformo yo de angiotensina 1 a angiotensina 2. Ahora, ¿dónde va a actuar la angiotensina 2? En un receptor que se llama AT1. ¿Qué va a pasar cuando la angiotensina 2 se une a su receptor? Entonces, principalmente va a aumentar la vasoconstricción. Va a permitir que las células musculares lisas vasculares de los vasos sanguíneos se contraigan. ¿Cómo se llama eso? Vasoconstricción. ¿Qué pasa cuando yo hago vasoconstricción? Aumenta la presión arterial. Listo. Entonces, uno de los efectos de la angiotensina 2 es aumentar la presión arterial. ¿Cuál es otro efecto? Entonces, la angiotensina 2 va a las glándulas suprarrenales y estimula la liberación de aldosterona. Listo. La angiotensina 2 aumenta la producción de la aldosterona sintasa, la enzima que se encarga de formar, de sintetizar la aldosterona. Listo. ¿Cuál es otra función de la angiotensina 2? Va a la neurohipófisis y favorece la liberación de la hormona antidiurética, de la ADH. Listo. La cual también va a aumentar la presión arterial. Listo. Otra cosa que va a hacer la angiotensina 2 a nivel de la suprarrenal, ya no a nivel de la corteza, sino a nivel de la médula suprarrenal, es estimular la liberación de noradrenalina y de adrenalina. Listo, es uno de los estímulos. Y otra cosa la va a hacer a nivel del cerebro. Va a aumentar simplemente la cantidad de noradrenalina en el sistema nervioso central. Listo. Ahora, vamos a hablar un poquito del riñón. Entonces, ¿qué es un riñón? Lo vemos acá. Un riñón está conformada por 1.000.000 de nefronas. En cada riñón hay 1.000.000 de nefronas. ¿Qué es una nefrona? Toda esta estructura que vemos acá. ¿Por qué está conformada? Un glomérulo y un montón de tubos. ¿Listo? ¿Qué es una nefrona? Un glomérulo
y un montón de tubos. ¿Cuántas nefronas tiene un riñón? 1.000.000 aproximadamente, cada uno. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos un zoom a nivel de este glomérulo en la nefrona, vamos a ver que va a haber una arteriola aferente que llega y una arteriola eferente que se va. ¿Listo? A nivel de esa arteriola aferente vamos a encontrar en su pared unas células que se llaman células yuxtaglomerulares, que son las células encargadas de la producción de renina. ¿Listo? Y de las cuales vamos a hablar. En la gráfica anterior veíamos que se liberaba la renina, pero no explicamos cuáles eran los estímulos para la liberación de renina, y eso es importante. Listo, entonces vamos a ver esta gráfica. ¿Dónde estamos? Estamos hablando de dos células, las células de la mácula densa y las células yuxtaglomerulares. Entonces, ¿cuál es la idea clave aquí? Que todo depende de cuánto sodio llegue a la mácula densa. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende la cantidad de sodio que llegue a la mácula densa? Depende de la presión de perfusión renal. A mayor presión de perfusión renal, mayor cantidad de sodio llegará a la mácula densa. Caso contrario, a menor presión de perfusión renal, menor cantidad de sodio llegará a la mácula densa. Listo. Ese sodio va a entrar por un transportador que es el sodio 2-cloros potasio. Entran los tres juntos. Listo. Entonces, si llega menos sodio, si yo tengo una presión de perfusión renal bajita, va a llegar menos sodio a la mácula densa. ¿Qué va a causar eso? Eso va a generar una mayor expresión de enzimas como la oxígeno-nitricosintasa y la COX-2, la ciclooxigenasa 2. Con lo cual se va a aumentar la producción de prostaglandinas y de óxido nítrico. ¿Listo? Si hay una presión de perfusión renal bajita, va a llegar menos sodio a la mácula densa. Eso va a regular positivamente la expresión de genes como la oxígeno-nitricosintasa y la ciclooxigenasa 2. Por lo tanto, voy a producir más prostaglandinas y óxido nítrico, los cuales, como vamos a ver ahora, son estímulos para la liberación de renina. Ellos estimulan la liberación de renina. Listo. Ahora, caso contrario, si yo tengo una presión de perfusión renal alta, va a llegar mucho sodio a la mácula densa. Listo. Entonces, más sodio llega, más sodio entra y más sodio va a ser expulsado por la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, más ATP me voy a gastar. Entre más sodio llegue, más sodio va a entrar y más sodio voy a expulsar, por lo tanto, mayor cantidad de ATP me voy a tener que gastar en esta bomba. El ATP se va a convertir en ADP, posteriormente en AMP y posteriormente se va a degradar a adenosina, que es la ADO. Listo. La adenosina me va a inhibir la secreción de renina. Listo. Entonces, mientras mayor presión de perfusión yo tenga, mayor cantidad de sodio llegará a la mácula densa, mayor cantidad de sodio voy a tener que expulsar, por lo tanto, más ATP me voy a gastar y más voy a formar adenosina, la cual va a inhibir la liberación de renina. Listo. Entonces, vamos a verlo en la siguiente gráfica. Ya vemos que el óxido nítrico y la prostaglandina me estimulan la liberación de renina, mientras que la adenosina me inhibe la liberación de renina. Otra cosa que puede pasar es que llegue mucho sodio y empiece no a salir adenosina sino ATP, y el ATP también puede actuar en las células yuxtaglomerulares e inhibir la liberación de renina. Entonces, el ATP y la adenosina me inhiben la liberación de renina, y el óxido nítrico y la prostaglandina me estimulan la liberación de renina. Listo. Entonces vamos a ver esta gráfica. ¿Dónde estamos? Estamos en el riñón, en la pared de la arteriola aferente, en unas células que se llaman células yuxtaglomerulares, epitelioides o granulares. Tienen esos tres nombres. Entonces, ¿qué van a producir estas células? Renina.
¿Cuál es la idea clave aquí? La idea clave es que si la proteína quinasa A está activa, yo voy a liberar renina. Esa es la idea clave. Si la proteína quinasa A está activa, yo voy a liberar renina. Listo. Entonces, ¿cuáles son los estímulos que me permiten la liberación y secreción de renina? Son el óxido nítrico, la prostaglandina 2 y la noradrenalina. Vamos por ejemplo con la noradrenalina. ¿De dónde viene la noradrenalina? Viene del sistema nervioso autónomo simpático. Ellos liberan noradrenalina, la cual activa la anilato ciclasa, convierte el ATP en AMP cíclico, el cual activa la proteína quinasa A y estimula la exocitosis de los gránulos que contienen renina. Listo. Ahora, desde la mácula densa, como habíamos dicho, cuando hay una presión de perfusión renal bajita, llega menos sodio a la mácula densa. Por lo tanto, hay una mayor expresión de la óxido nítrico sintasa y de la ciclooxigenasa 2. Por lo tanto, hay una mayor producción de óxido nítrico y de prostaglandina 2. ¿Cómo va a actuar la prostaglandina 2? Exactamente igual que la noradrenalina, solo que en el receptor de la prostaglandina 2. Va a activar la anilato ciclasa, va a convertir de ATP a AMP cíclico, el AMP cíclico va a activar la proteína quinasa A y esto va a permitir la exocitosis de los gránulos de renina. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el óxido nítrico? El óxido nítrico se va a difundir por la membrana plasmática al ser un gas y va a actuar a través de la guanilato ciclasa soluble, una que va por ahí libre en el citosol. Va a permitir convertir el GTP en GMP cíclico y ese GMP cíclico me va a inhibir la fosfodiesterasa 3. Listo. Si yo inhibo la fosfodiesterasa 3, ¿qué va a pasar? Yo no voy a poder convertir de AMP cíclico en AMP, por lo tanto se van a aumentar los niveles de AMP cíclico. Voy a tener más activa la proteína quinasa A y se va a liberar más renina. Listo. Entonces, ¿cómo actúa el óxido nítrico? A través de la guanilato ciclasa soluble, que convierte el GTP en GMP cíclico, inhibiendo la fosfodiesterasa E3. Así, se aumentan los niveles de AMP cíclico porque no se convierte en AMP, se activa la proteína quinasa A y se libera más renina. Listo. Ahora, ya explicamos cuáles son los estímulos que permiten la liberación de renina. Vamos a hablar ahora de cuáles son los estímulos que me inhiben la liberación de renina. Entonces, como veíamos, aún si hay una mayor presión de perfusión renal, van a aumentarse, va a llegar más sodio a la mácula densa. Por lo tanto, voy a liberar más adenosina. La adenosina, ¿cómo actúa? Actúa a través de proteína G, inhibiendo la anilato ciclasa. Si yo inhibo la anilato ciclasa, no voy a poder convertir ATP en AMP cíclico. Van a disminuir los niveles de AMP cíclico y de proteína quinasa A. Por lo tanto, se va a disminuir la secreción de renina. Listo. Ahora, ¿cuál es otro estímulo que inhibe la liberación de renina? El péptido natriurético auricular. ¿Por qué? El péptido natriurético auricular actúa a nivel de la guanilato ciclasa de membrana, no soluble sino de membrana, permitiendo convertir el GTP en GMP cíclico, el cual lo que va a hacer es inhibir la liberación de renina. Listo. Mediante esta vía, con el péptido natriurético auricular, se inhibe la liberación de renina. Ahora, otro estímulo es con el calcio. Si llega mucho calcio a nivel de la mácula densa, ese calcio va a entrar y va a hacer dos cosas. Uno, va a inhibir la anilato ciclasa, disminuyendo los niveles de AMP cíclico, y dos, va a activar la fosfodiesterasa E1, convirtiendo el AMP cíclico en AMP, disminuyendo los niveles de AMP cíclico. Por lo tanto, no voy a tener la proteína quinasa activa y no voy a poder liberar renina. Listo. Ahora, otro de los estímulos es con la angiotensina 2. La angiotensina 2 va a actuar a través de su receptor y va a activar la fosfolipasa C, la cual convierte el 1-fosfatilinositol 4,5 difosfato
en diacilglicerol e inosinol 3-fosfato. Listo. Entonces, el IP3 o inosintol 3-fosfato va a ir al retículo endoplásmico y va a permitir la liberación de calcio. ¿Y qué va a causar el calcio? Ya vimos. Inhibe la enilatociclasa y activa la fosfodiesterasa 1. ¿Todo se traduce en qué? En menos niveles de AMP cíclico, menos niveles de proteínquinasa A, menos liberación de renina. Listo. Ese es uno de los mecanismos. ¿Cuál es el otro? Que también se forma diacilglicerol, y el diacilglicerol va a activar la proteínquinasa C. Esa proteínquinasa C va a fosforilar y va a inhibir la liberación de renina. Listo. Esos son los dos mecanismos mediante los cuales la angiotensina 2 inhibe la liberación de renina. Listo. Entonces, ya habíamos explicado que la angiotensina 2 me estimulaba la liberación de aldosterona. Ahora, ¿cómo va a actuar la aldosterona? Entonces la aldosterona va a ir a nivel del túbulo contorneado distal, que es esta parte de acá del riñón, esta parte de la nefrona. Listo. Y en el túbulo contorneado distal lo que va a hacer es unirse al receptor de mineralocorticoides y aumentar la producción de estos canales que se llaman ENaC, canal epitelial de sodio. Listo. Y también va a aumentar la producción de unos canales que se llaman ROMK. Listo. Por lo tanto, cuando llegue la aldosterona, se va a favorecer la reabsorción de sodio y la pérdida de potasio. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer la aldosterona? Va a reabsorber sodio y a excretar potasio. Y recordemos que como el sodio es un osmol activo, al sodio le sigue el agua. Entonces, cada vez que yo reabsorba sodio, le va a seguir el agua. ¿Y qué va a pasar en la sangre entonces? Si yo tengo mucha agua, va a aumentar la volemia. Y esa volemia va a aumentar la presión arterial. Entonces, en los pacientes con aldosteronismo primario, ¿qué podemos tener? Si yo reabsorbo mucho sodio, hipernatremia. Por lo que dijimos de que el sodio es un osmol activo y le seguía el agua, aumentaba la volemia, aumentaba la presión, entonces podían tener hipertensión. Como aumenta la excreción de potasio, ¿qué pueden tener los pacientes? Hipocalemia. Y como la hipocalemia se asocia a alcalosis metabólica, esto también se puede presentar en los pacientes. Listo. Entonces, esto es lo que hemos venido hablando. Ahora, ¿por qué los pacientes tienen concentraciones plasmáticas de renina o actividad plasmática de renina baja? Entonces, como la aldosterona aumentaba la reabsorción de sodio y el sodio es un osmol activo, le seguía el agua, así aumentaba la volemia. Al aumentar la volemia y al aumentar la presión, aumenta la presión de perfusión renal. Por lo tanto, aumenta el aporte de sodio a la mácula densa. Por lo tanto, se aumenta la liberación de adenosina y se inhibe la liberación de renina, porque la adenosina inhibe a la renina. Listo. Entonces, estos pacientes también pueden tener hipomagnesemia, y es porque se disminuye la reabsorción renal de magnesio. Pueden tener debilidad muscular, y es causada sobre todo cuando hay una hipocalemia menor de 2.5. Esos pacientes también pueden tener enfermedad renal. Es que la aldosterona puede aumentar la tasa de filtración glomerular y la presión de perfusión renal. Estos pacientes también es común que tengan síndrome metabólico, diabetes tipo 2. Listo. Y estos pacientes tienen un mayor riesgo cardiovascular, porque esa presión arterial elevada puede causar fibrosis cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda grave, fibrilación auricular, enfermedad coronaria, taquicardia ventricular, muerte cardíaca súbita. Listo. Puede haber también fibrosis renal, que lleva a una enfermedad renal crónica. Y también puede haber hiperparatiroidismo, apnea del sueño y trastornos del estado de ánimo como ansiedad y depresión. Todo esto está relacionado por la presencia de receptores de mineralocorticoides, como la aldosterona, en el corazón y en los vasos sanguíneos, como la aorta y las arterias coronarias. Listo. Entonces, estas fueron las manifestaciones clínicas del hiperaldosteronismo primario. Muchas gracias.